Hola colegas, su amigo el abo de juicio Alejandro Ponce de León Gómez. Les quiero pedir, como siempre, que se suscriban al canal, compartan este video y le den like. También recuerden mandar sus preguntas acá a los comentarios para responder una de ellas en cada uno de los videos. Gracias. Hoy vamos a hablar del sexto paso en la metodología de la preparación para una defensa efectiva en juicio. Paso importantísimo, que es la preparación de los contraexámenes. Les he dicho en varios videos que la herramienta principal de una defensora o un defensor en juicio son los contraexámenes. Les he comentado también, y lo he constatado personalmente, que por regla general, después de los contraexámenes, el tribunal ya está dispuesto a darte un fallo favorable. Ya tu prueba básicamente es un complemento, llenar algunas brechas respecto a algunos hechos, pero por regla general es después de los contraexámenes o a través de los contraexámenes que logro respaldar mi teoría del caso. Lo segundo que les quiero decir es que en contra de lo que algunas personas irresponsablemente dicen, es que no, el contraexamen no hay por qué prepararlo. Y esto quiero que les quede clarísimos, colegas. Los contrainterrogatorios, sobre todo si son mis primeros juicios, tienen que prepararse a conciencia. No puedo ir a juicio a ver a qué pregunto, cómo voy a evidenciar contradicciones o qué contradicciones voy a evidenciar. Eso es absolutamente irresponsable. ¿Por qué? Porque se me van a olvidar preguntas, porque no voy a preguntar todo lo que tengo que preguntar, porque en un momento voy a estar distraído, no voy a estar escuchando al testigo. Mil razones. El grado de preparación puede ir abiertamente las preguntas de cada capítulo. Ahorita vamos a explicar qué es eso de los capítulos. O ya con más experiencia, pues estableces el tema y más o menos las preguntas más importantes. Pero lo tienes que preparar. O tienes que preparar los contraexámenes. Eso que no les quede la menor duda. Ahora, ¿cómo preparo los contraexámenes? ¿A qué me refiero cuando estoy hablando de preparar mis contraexámenes? Me refiero, primero que nada, a preparar cada uno de los capítulos. El contraexamen no es un ejercicio como libre de voy haciendo preguntas de distintos temas o que solo hago unas 4 o 5 preguntas o que de repente pregunto sobre un hecho y de repente pregunto ya sobre otro hecho. El contraexamen tiene que ser un ejercicio ordenado. Y ese ejercicio, al igual que una tesis, que un libro, tiene capítulos. Cada capítulo, y vamos a ver un ejemplo de un capítulo, se refiere, como los capítulos también de los libros, se refiere a un tema u objetivo específico, que básicamente es probar un hecho importante porque ataca o pone en duda la teoría del caso de la fiscalía, porque respalda mi teoría del caso, o un hecho del cual puedo inferir ese hecho que también va en contra de la teoría del caso de la fiscalía, de la parte actora o que respalda mi teoría del caso. Cuando yo estoy hablando de preparar los contraexámenes, es ir preparando cada uno de estos capítulos por cada uno de los testigos. Veamos el procedimiento. Recordemos, yo ya tengo mis tablas de hechos que obtuve tanto de mi análisis detallado de la carpeta de investigación o el descubrimiento probatorio o bien de mi investigación focalizada. De ahí tengo que escoger, evidentemente, solo voy a escoger hechos, y para eso ya recordarán estas tablas, donde exista de parte de ese testigo, porque la preparación se hace por testigo o por perito, que respalden o pongan en duda la teoría del caso de la fiscalía o afecten la credibilidad de sus testigos o peritos. Y entonces, en un momento dado voy a poner, pensemos en un hecho importante, con cualquiera de estos, un hecho importante para cualquiera de estos 3 objetivos. Pongo el hecho, lo pongo arriba y vamos a ver ahorita en pantalla el formato o la tabla que yo utilizo para desarrollar o preparar los capítulos de contraexamen. Como pueden ver, aparece el tema arriba, el hecho que quiero probar o el objetivo de este capítulo. En la columna de en medio aparecen las preguntas. Y aquí me quiero detener, vamos a explorarlo más a detalle. Aquí es importante que las preguntas, una, se refieran solo al tema o vayan al objetivo que planteamos más arriba, que vayan de lo general a lo particular, como pueden ver en el ejemplo en la tabla, y en un orden lógico. Y como pueden ver también, esa es la tercera regla de oro del contraexamen, que la vamos a ver más a detalle más adelante. Como pueden ver, son preguntas sugestivas, es decir, afirman un hecho,
no solo sugieren la respuesta, afirman un hecho y que cada pregunta se refiere solo a un hecho. En esta columna vamos a entonces poner estas preguntas bajo estas 3 reglas que es importante de una vez irlas destacando. Preguntas sugestivas, ahí pueden ver el tipo de preguntas, que sugieren la respuesta, la afirman incluso. Pueden ver que cada pregunta solo se refiere a un hecho y ven el orden de lo general al particular y que va en un orden lógico, como una especie de embudo. Esto es la columna de en medio de su capítulo de contraexamen. Esto es solo un capítulo. Hola, colegas. Alejandro Ponce de León, el abo de juicio. ¿Tienes un juicio próximamente? ¿Tienes que defender a una persona en juicio? Yo te puedo ayudar a que tengas éxito en ese juicio, a que esa defensa sea efectiva. Te lo puedo garantizar casi en un 100%. ¿Te interesa? Aparecerán los datos más abajo, tanto de correo electrónico como teléfono, y poder explorar las posibilidades como coaching que te ayude sobre todo a prepararte muy bien para ese juicio o una capacitación personalizada y especializada. Llámame, no te vas a arrepentir y vas a ver cómo vas a tener mucho mayor éxito y mejores resultados en tus juicios. Gracias. En el lado izquierdo, ustedes ven una columna que se denomina fuente. Y la fuente es dónde puedo encontrar la respuesta a esa pregunta. Hace muchos años, la primera persona que empezó a hablar de algunas reglas básicas del contraexamen se llamaban los 10 mandamientos del contraexamen, el juez Irving Younger, 1930 y tantos, hacía referencia a una regla muy importante. Nunca hago una pregunta en contraexamen cuya respuesta no conozco. ¿Cómo evito violentar este mandamiento? Lo voy a mencionar más bien en sentido positivo, como lo recomiendan Posner y Dodd. Si yo estoy afirmando aquí, usted llegó al bar a las 9 de la noche. Yo le estoy haciendo esa pregunta sugestiva, le estoy afirmando ese hecho, porque yo sé que en una entrevista anterior afirmó eso. Si me contesta que no, le evidencio contradicción, ¿vale? Por eso es tan importante tener la referencia de dónde lo dijo. Específicamente, en este caso hablando de una entrevista, en qué hoja de la entrevista, ante quién y en qué línea o renglón. Por eso aquí vamos a poner de la entrevista ante el Ministerio Público o en la denuncia. Otra vez, hoja 3 de esa denuncia, línea 8. Ya lo vimos cuando vimos las tablas, ¿se acuerdan? Que inclusive les mostramos una foto. ¿Por qué? Una, porque me aseguro que mis preguntas, o sea, más bien que puedo o conozco la respuesta a la pregunta y que si la respuesta es contraria, y por regla general, por el tipo de preguntas que hago, que son sugestivas, la respuesta es sí o no, y si yo espero un sí y me dice no, sé perfectamente dónde ubicar, de toda esa carpeta que va a ser muy grande, el lugar donde afirmó eso para llevar a cabo un ejercicio del que vamos a hablar que se llama evidenciar contradicción. Voy a la segura. A veces la fuente no es necesariamente una entrevista, un parte informativo, no está en una parte del dictamen. A veces puede ser una fotografía, a veces puede ser cualquier otro tipo de evidencia, una grabación, un video, donde es evidente que la respuesta era la que yo esperaba y que se está contradiciendo con ese video, con esa fotografía. Esas son las formas básicas y lo vamos a ver, con la cual puede evidenciar contradicción. Pero en esta primera columna pongo la fuente para poder identificar inmediatamente si la respuesta no es la esperada, dónde está o dónde afirmó o con qué puedo evidenciar que se está contradiciendo con una versión anterior, con un video, con una fotografía o incluso con una pericial muchísimo más creíble que ese testigo. Y después vamos a ver que en la tercera columna aparece una columna de observaciones, son notas donde a veces pongo, yo lo que acostumbro a hacer es poner, si me contesta que no, bueno, puedo ir de esta manera o evidenciar contradicción de esta manera, este otro testigo dice esta otra cuestión, algunas notas respecto a posibles, sobre todo, respuestas. A veces, ya con mucha más experiencia, no conoces o no puedes probar fehacientemente la respuesta, pero esto requiere mucha más experiencia, vas llevando un orden lógico y entonces vas viendo, o a veces son preguntas neutrales y dependiendo de la respuesta sigues en una línea de contrainterrogatorio o en otra. Finalmente decir que cada capítulo solo puede llevar o solo puede de tamaño ideal. Hay que finalmente decirles que el capítulo no puede ir más allá de una hoja. Si yo sobre ese tema tengo varias preguntas, tendré que hacer entonces varios capítulos sobre ese tema y secuenciarlos uno tras otro.
Así como una sola pregunta no sirve de nada, tienes que desarrollarlo, general o particular. Tampoco un capítulo puede tener 20 y tantas preguntas. Eso quiere decir que mi capítulo lo tengo que dividir o que tengo que dividir el tema, que es demasiado amplio. ¿Vale? Yo les ofrezco subir ahí un link donde ustedes puedan ver más ejemplos de capítulos. Insisto, lo que terminaría yo diciendo es, para ustedes poder preparar estos capítulos, requieren esta tablita, estas 3 columnas, y las preguntas siempre son sugestivas, de un solo hecho, de lo general particular en orden lógico. ¿De dónde saco el hecho o el tema o el objetivo de cada capítulo? Acuérdense de las tablas que yo obtuve del análisis detallado o de la investigación focalizada. Les decía yo que les voy a poner un link donde ustedes pueden ver muchos más ejemplos de capítulos de contraexamen, que es como hay que prepararlos. O sea, ese detalle, ¿no? Yo les recomendaría, después vamos a hablar de otros temas, de cómo secuenciarlos, cómo utilizo esas hojas. Yo les recomendaría imprimirlos o por lo menos tenerlas en una computadora. Cuando esté haciendo el contraexamen, no voy a leer las preguntas, pero sí evidentemente van a servir de base. Y cómo en un momento dado puedo, insisto, secuenciar esos capítulos y los puedo utilizar. A veces ahí descartarlos, algunos, etcétera. Por eso yo prefiero utilizar hojas para saber que ese capítulo ya no lo meto, o meter otro, o darle una secuencia diferente. Pero es necesario preparar los contraexámenes. Cierro con eso. Les agradezco su tiempo. Les pido que se suscriban, que le den like y que compartan este video. Gracias. Nos vemos en el próximo video, que ya tiene que ver con la preparación de los exámenes directos o interrogatorios de mis propios testigos, de mis propios peritos o los que yo oferté. A eso se refiere el siguiente paso de la metodología. Gracias. Cuídense.